Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Para aquellos de ustedes en el estudio, ya están de vuelta en 1 Corintios capítulo 15. Para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros, sé que algunos de ustedes se levantan bastante temprano en la mañana para ver nuestro programa, y en ese momento miro el reloj y simplemente digo en oración: ahora, Señor, abre los corazones, porque no hay nada que pueda hacer si el Espíritu Santo no hace su trabajo. De todos modos, hemos tenido todos los programas anteriores en video y libros, y ahora, como hemos estado anunciando en los últimos programas, también tenemos todos los programas disponibles en las pequeñas cintas de audio, estrictamente porque hemos tenido tanta demanda por ello. Una joven fue quien lo inició todo y dijo: si tan solo tuviera una de tus cintas de audio a mi Walkman mientras hago jogging. Bueno, y luego llamó un camionero, y luego un vendedor llamó, y cuando simplemente te das cuenta, casi milagroso, cómo de repente la gente comenzó a llamar pidiendo las cintas de audio. Y así confiamos en que es obra del Señor. No estamos en esto para hacer un montón de dinero ni nada por el estilo, pero los ofreceremos a un precio razonable en la medida de lo posible. Está bien, ahora queremos volver directamente al libro. Para eso es esta media hora. Solo queremos enseñar tanto como sea posible. Y ahora entramos en 1 Corintios capítulo 15. Y de nuevo, para una pequeña introducción, aquí, de repente Pablo, como dije antes en el libro de Corintios, él cambia de tema de vez en cuando. Bueno, aquí hay otro. Aquí, él acaba de salir de los diversos problemas en la iglesia local, con todas las cosas que habían salido mal y cómo tuvo que corregirlas. Ahora, de repente cambia de tema. Y aquí viene el capítulo que es el más grande de toda la Escritura, tratando sobre la resurrección. Ahora sabemos que el Antiguo Testamento era tan vago. Ellos sabían sobre la resurrección, sabían que había una vida después de esta. Job, lo de ello. Él dijo: sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre la tierra, y en mi carne veré a Dios. Sí, Job sabía sobre la resurrección, pero en su mayoría no se encuentra mucho al respecto. Y Jesús habló de la resurrección. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús dijo: viene un día en que todo el que está en la tumba, cualquiera que haya vivido, va a ser resucitado. Pero en todas esas diversas porciones de la Escritura, no hay una descripción detallada de lo que va a implicar la resurrección, como Pablo lo hace aquí en 1 Corintios 15, y así, siempre recuérdalo como el capítulo de la resurrección. Todo el capítulo trata sobre esta doctrina de la resurrección de los muertos. Está bien, comenzando con el versículo 1. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué. Y así es como estos corintios salieron de su paganismo gracias al evangelio de Pablo. Y les declaro el evangelio que les prediqué, el cual también han recibido, y en el cual permanecen. Ahora, ¿cuál era el evangelio de Pablo? Bueno, en pocas palabras, está en estos próximos 3 versículos, pero luego vamos a volver y mirar algunas de las otras ramificaciones de esto. Pero en estos próximos 3 versículos, él dice: por los cuales sois salvos. Sé que a algunas personas no les gusta esa palabra, pero sin embargo, es un término escritural que se refiere a ese acto de Dios que nos saca de la oscuridad y de una condena eterna en nuestro futuro, y en su lugar, Dios nos coloca bajo su justicia, nos cubre con su justicia. Él pone nuestros pies sobre la roca, Él nos da la lámpara bajo nuestro camino, Él pone nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, Él nos coloca en el cuerpo de Cristo, y ahora somos constantemente un pueblo con una ciudadanía celestial, y nos dirigimos hacia una eternidad gloriosa. Estaba compartiendo, creo, con nuestra clase de Tulsa la otra noche. Vaya, cuántos pocos creyentes, creo, tienen algún concepto de la gloria
que el cuerpo de Cristo va a disfrutar en la eternidad. Ahora, ¿quieren recordar que en la eternidad va a ser un juego completamente diferente? Creo que todo el universo va a ser devuelto a su origen. Creo que todo, el cielo, la tierra, todo lo que alguna vez ha sido creado va a ser devuelto a la nada y recreado. Más glorioso que nunca antes, porque verás, todo en el universo ha sido manchado por el viejo diablo mismo. Y así Dios va a crear todo de nuevo. Ahora bien, estaba compartiendo esto con alguien por teléfono el otro día. Cuando entremos en ese estado eterno como miembros del cuerpo de Cristo, no como parte de Israel que disfrutará su dominio terrenal en la nueva tierra, pero somos un pueblo celestial. ¿Qué significa eso? Creo que vamos a gobernar y reinar en este nuevo universo. Dios va a crear y vamos a tener lugares de responsabilidad allá afuera. Ahora, ¿quieres recordar que en el estado eterno no hay tiempo y la distancia no significa nada? Podremos ir de un extremo del universo al otro en un abrir y cerrar de ojos, así que no dejes que eso te moleste. Pero la gloria que está esperando al creyente. Y luego el mundo aquí abajo ahora piensa que somos un grupo de locos, que de alguna manera evitamos algunos de los placeres de este mundo por unos pocos años, y no tienen ningún concepto. No tienen ningún concepto. Lo racial, y me refiero, lo racial, ¿qué son 70 años? Frente a billones de años ilimitados. Bueno, ni siquiera puedes ponerlo en una relación matemática, pero verás, esto es lo que no pueden comprender. Está bien, así que Pablo ahora está hablando de eso. Lo que nos prepara entonces para ese tipo de eternidad que él dijo, por este evangelio que está predicando, estás salvado, pero tienes que saber en qué crees. Y así la siguiente parte del versículo dice, si recuerdas lo que te he predicado, a menos que hayas creído en vano. Y luego llega el evangelio, y lo hemos enfatizado una y otra vez en este programa y en nuestras clases. Este es el evangelio. Ahora no tengo ninguna objeción con Juan 3:16. No voy a decirle a la gente, no usen Juan 3:16, no me malinterpretes. Pero escucha, Juan 3:16. No tiene esta parte del evangelio. Tienes que usar esto en conjunto con Juan 3:16 para tener sentido hoy. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿O les entregué ante todo lo que también recibí? ¿Cómo es eso? Cristo murió por nuestros pecados cuando colgó en esa cruz, según las Escrituras. No fue un accidente. Dios ya lo había planeado en los eones de la existencia preeternal, que crearía a la humanidad, el hombre pecaría y Él llevaría a cabo un plan de redención. Todo estaba en el conocimiento previo y el consejo de Dios, según Pedro en Hechos capítulo 2. Y así, ahora, entonces Él recibió lo que recibió como Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado. Ahora no podemos dejar eso fuera. Tenemos que entender que Él estaba verdaderamente muerto. Ese fue el propósito de los 3 días para probar que no quedaba vida en Él. Y luego resucitó al tercer día y nuevamente según las Escrituras. Ahora eso, lo que Pablo llama mi evangelio. Ahora veamos algunos ejemplos de eso. Pasa unas páginas hacia adelante a la derecha y llega a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Todo esto está en conexión con lo que él llama el evangelio en 1 Corintios 15. Primer capítulo de Gálatas. Ahora en el versículo 4, hablando de Cristo, en el versículo 3, dice, ¿quién se entregó a sí mismo por nuestros pecados? ¿Ves cómo murió voluntariamente? Por su propia voluntad. Él murió para que pudiera liberarnos de este mundo malvado presente, según la voluntad de Dios y nuestro Padre. Y luego llegas al versículo 6, y este es exactamente el lugar donde gran parte de la cristiandad se encuentra de nuevo esta noche. No pretendo ser el único que tiene la verdad lejos, eso. Pero te diré algo, estamos en un porcentaje bastante pequeño ahora. Y aquí Pablo está lidiando con un problema. Incluso entre las iglesias de Galacia, Corintios no fue el único. Gálatas ha tenido algunos problemas, y él dice,
Me maravillo, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó a la gracia de Cristo. ¿A qué otro evangelio? ¿Cuál? En el versículo 7, no es otro. En otras palabras, no es algo completamente diferente. Entonces lo reconoceríamos y de inmediato sabríamos que es un evangelio falso. Entonces él dijo, no es un evangelio totalmente diferente, pero hay algunos que los perturban y ellos dirían, ¿cuál es la palabra? Pedro. Ahora, ¿qué es una perversión? Eso es lo que lo retuerce fuera de forma. Y así Pablo dice, están siendo alejados del evangelio puro que les proclamo y están escuchando a personas que lo están retorciendo. Básicamente, están usando las mismas cosas que predico, pero están añadiendo a ello, o están sacando de él, lo están retorciendo y luego se convierte en ¿qué? Otro evangelio. Ahora mira lo que Pablo dice sobre ese tipo de personas. Pero aunque seamos un ángel del cielo, predique cualquier otro evangelio que les predique a ustedes que no sea el que hemos predicado, hablando de sí mismo, y por supuesto, estoy seguro de que está incluyendo a Bernabé y más tarde a Silas, pero aunque seamos un ángel del cielo, predique cualquier otro evangelio que les predique a ustedes que no sea el que hemos predicado. Sea dito. Ahora, ese es un lenguaje fuerte, incluso para las Escrituras, pero eso es lo que dice, y ser maldito, oye, eso está más allá de la comprensión humana. Eso es estar separado de Dios para siempre, ¿ves? Está bien. Verso 9, como dijimos antes, así que lo digo ahora de nuevo. Si algún hombre predica cualquier otro evangelio que el que han recibido, que es del apóstol, sea maldito, está bien. Ahora, echemos otro vistazo a lo que está diciendo en Gálatas capítulo 2 y miremos el verso 2. Gálatas 2, verso 2. Y él dice, subí, es decir, a Jerusalén, a los creyentes judíos allí antes que él. Y subí por revelación y comuniqué. Mira, él no habló en algún idioma desconocido. Él no habló con los judíos allí en Jerusalén, en español o latín o algo así. Les habló. Su idioma, él les comunicó de tal manera que no había peros ni dudas al respecto. Y él dice, les comuniqué ese evangelio, el cual predicó, ¿dónde? Entre los gentiles. Ahora, ese evangelio era único, ¿ves? Pedro y los demás no habían predicado el evangelio de Pablo, y ciertamente no lo habían predicado a los gentiles. Siempre les digo a las personas, muéstrenme en algún lugar de las Escrituras que Pedro alguna vez tuvo un ministerio entre los gentiles, excepto con Cornelio, por supuesto, y eso fue algo que ocurrió una sola vez. Pero Pablo aquí lo deja tan claro que el evangelio que él predicó, entre los gentiles, estaba el evangelio al que tenemos que adherirnos incluso. Hoy, está bien, volviendo a 1 Corintios 15, entonces, así que él dice, este evangelio, mi evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Dios, así lo llama, el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, todos esos son títulos para este hecho. De tres puntas, de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. El tercer día, no hay otro plan de salvación, no hay otro evangelio, no hay otra manera. Ahora, refería a eso en una de mis clases la otra noche, arqueología bíblica. Me encanta leer esas cartas al editor porque obtienes opiniones de todo el espectro de la sociedad intelectual, al menos, y casi me divierto con algunos de ellos, donde se quejan de que algunas de estas personas predican solo un evangelio exclusivista, y esa es la palabra, un evangelio exclusivista. Y yo digo, amén, ese soy yo. Estoy enseñando y proclamando un evangelio exclusivista, porque eso es lo que este libro declara. No hay otro nombre dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos, que el nombre de Jesús, y ahí está la clave, o no hay salvación. Ahora las personas están yendo a un infierno eterno del diablo por millones.
Sé que eso es porque no quieren entrar en este camino exclusivista y estrecho que Dios ha prescrito. Ahora, entonces van a volver a mí y decir, bueno, entonces Dios no es justo. O no, y ese es el problema. Él es demasiado justo. Él lo ha hecho disponible, aunque el camino pueda ser estrecho, pero está disponible para cualquiera que simplemente lo crea. Ahora ves, si Dios pusiera un montón de requisitos, estipulaciones, reglas y regulaciones, entonces estaría de acuerdo. Sí, Dios no es justo. Él ha hecho el camino estrecho y lo ha hecho tan difícil. Es de extrañar que pocas personas lo encuentren. Pero no es eso. El camino es estrecho, pero la entrada es tan fácil. Cualquiera puede encontrarlo. ¿Sabes? Lo he dicho en este programa antes. Vas al Evangelio de Juan capítulo 10, donde usa la analogía del redil y la puerta. Cualquiera que entre al redil tiene que hacerlo por la puerta. Si intenta entrar por encima, es un ladrón, un bandido. No se va a salir con la suya. Y luego, ¿sabes? Siempre estoy haciendo la analogía. ¿Dónde está la puerta del redil? En lo alto de un acantilado vertical donde tienes que tener cuerdas y equipo de escalada para lograrlo. ¿No? Está al otro lado de un río rugiente donde tienes que tener algún tipo de bote o una balsa para cruzarlo. Está al otro lado del océano donde tienes que ser millonario y comprar un boleto. No. El plan de salvación, la puerta está a nivel del suelo. Está frente a cada ser humano. Y todo lo que tienen que hacer es creerlo y entrar. Oh, sí, es estrecho, pero la entrada es tan simple. Y aquí es donde el mundo se está perdiendo. No pueden creer que puedes tener la salvación eterna, la esperanza de toda esa gloria, sin hacer nada. Pero eso es lo que Dios exige y eso es lo que aprendemos en el libro de Romanos, que Abraham no hizo nada y aún así fue justificado. De la misma manera que nosotros. Está bien, y ahora que Pablo continúa diciendo, versículo 5, ahora recuerda, este es el capítulo de la resurrección. Ahora bien, él está hablando del hecho de que resucitó de entre los muertos, y como prueba de ello fue visto por Cefas, es decir, Pedro, y luego por los otros 11 o los 12 todos juntos. Después de eso fue visto por más de 500. Hermanos, esos son creyentes judíos allí en la zona de Jerusalén en un momento. Evidentemente estaban congregados tal vez en un día del Señor o algo así, pero el Señor se apareció a 500 de estos creyentes judíos al mismo tiempo, de los cuales, dice Pablo, la mayor parte ha permanecido hasta el presente. Ahora, por lo que podemos discernir, escribió esta carta a los Corintios alrededor del año 59 de Cristo. Así que eso es aproximadamente 31 años después. Así que naturalmente, si algunos de esos hombres eran como Pablo, probablemente en sus finales de 20 o principios de 30, solo tendrían alrededor de 60 años. Sin embargo, para este momento, y Pablo dice, así que todavía están vivos, todavía te dirán que vieron al Cristo resucitado. ¿Ves? Está bien, versículo 7, después de ese evento, entonces fue visto por Santiago y luego por todos los otros apóstoles. Y luego versículo 8, aquí llegamos a un pasaje interesante de las Escrituras. Y por último, también fue visto por mí. Como uno, ahora subraya esto si nunca lo has hecho antes, también fue visto por mí. Como uno nacido fuera de o antes del tiempo adecuado. Ahora, cuando hablas en un lenguaje como tiempo adecuado, ¿de qué estás hablando? Ahora, por supuesto, soy ganadero y estamos atentos a la fecha de parto de nuestras vacas mamás y con suerte podemos estar atentos a cuando están a punto de dar a luz a su ternerito, la fecha de parto. ¿Sabes? Ese es uno de los milagros de la creación de Dios. Todo está en su cronograma. Y si conoces el día de la concepción, casi puedes saber dentro de 48 horas. El día del parto, ¿está bien? Pablo está usando eso como una ilustración de que experimentó su poder de resurrección y vio al Señor en resurrección como un judío que nació antes de la fecha adecuada. Hablando de la entrega de la descendencia, ahora tenemos que entender que llegará un día en que la nación de Israel nacerá. Una vez en un solo día,
podrían haber experimentado eso que siempre mantengo en el momento de la primera venida de Cristo. Eso es lo que se presentó, el rey de Israel, y realizó todas esas señales para probar quién era. Israel podría haber experimentado ese nacimiento espiritual, nacional, pero lo rechazaron. Está bien, entonces el cronograma de Dios coloca el nacimiento de la nación justo al final de la tribulación. Ahora lo enseñamos como en la segunda venida de Cristo. Pero está bien, aquí está Pablo, ya salvado 2000 años antes. ¿Y qué es lo que dice? Soy como un prematuro. He sido entregado prematuramente. Ahora, es un estiramiento de la imaginación cuando hablamos de 2000 años, lo sé, pero sin embargo todo el concepto que está enseñando aquí es que, así como fue salvado en un momento allí, en ese camino a Damasco, de manera milagrosa, también la nación de Israel será salvada. Se salvó. Oh, no el 100%, sino el remanente. Y así, a esto se refiere, que él era como uno nacido antes de la fecha adecuada de la salvación de la nación de Israel. Y ellos también experimentarán un día ese mismo tipo de poder de resurrección. Todavía verán a su Señor Mesías y Rey resucitado viniendo en las nubes de gloria. Y entonces creerán en un momento. Está bien, así que eso es lo que quiere decir con haber nacido fuera de o antes del tiempo adecuado. Ahora continuando en el versículo 9, porque dice, soy el menor, los apóstoles que no soy digno, o no he estado preparado para ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia o a la asamblea de Dios. ¿A quién se está refiriendo? Esos creyentes judíos allá en el libro de los Hechos. Está bien, déjame mostrarte de qué está hablando. Nunca salió de la mente del hombre y por supuesto puedo ver que, porque en Hechos capítulo 26, nunca olvides que Pablo de Tarso, ¿quién se convirtió en Pablo? Por supuesto, Pablo de Tarso era un fanático religioso. Un fanático, si alguna vez hubo uno para el judaísmo. Ahora viene Jesús de Nazaret y está haciendo incursiones en el judaísmo. Y entonces para un fanático religioso, ¿qué significa eso? Hay que eliminarlo. Él está arruinando nuestra cultura, Él está arruinando nuestra religión. Y así Pablo de Tarso toma la delantera en la persecución de estos creyentes judíos que habían reconocido a Cristo como su Mesías y hizo todo lo posible por eliminarlos. Ahora, eso no es nada nuevo. Sabemos que los comunistas intentaron hacerlo durante 70 años, eliminar la oposición. Hitler lo hizo, cada otro líder despótico y totalitario hará lo mismo. Deshazte de la oposición matándolos, y luego con suerte lo que te queda son los seguidores puros. Está bien, pero ahora mira lo que Pablo escribe en Hechos 26, verso 9. Supongo que podemos empezar. De veras pensé, debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, es decir, durante su ministerio terrenal, por supuesto, lo cual también hice en Jerusalén. Y muchos de los santos lo hicieron. Los cerré en prisión. Ahora, los santos de los que está hablando, por supuesto, eran simplemente creyentes judíos que habían seguido a Cristo en su ministerio terrenal y habían recibido autoridad de los sumos sacerdotes. Y cuando estos creyentes judíos fueron condenados a muerte, ¿ves eso? Entonces la gente intenta decirme que los judíos no tenían autoridad para condenar a muerte a las personas bajo el Imperio Romano. Oh, sí, sí la tenían. Así es. Tenían la autoridad dentro de los límites de su religión para condenar a muerte a su propio pueblo y debieron haber eliminado a un montón de ellos. Y Saulo, ¿Tarso estaba a la cabeza de eso? ¿No? ¿Es de extrañar que nunca pudiera sacárselo de la cabeza? Está bien, sigue leyendo. Y así, habiendo recibido autoridad de los sumos sacerdotes, cuando fueron condenados a muerte, di mi voz o mi voto en contra de ellos. ¿Qué quiere decir? Cuando los llevaron ante los líderes religiosos y votaron, ¿los condenamos a muerte o los metemos en prisión? ¿Oh, Saulo de Tarso votaría condenarlos a muerte? ¿Por qué? Alimentar a un enemigo. Deshazte de él.
no se hacen prisioneros. Esa era la actitud de Saulo, ¿ves? Versículo 11, los castigo a menudo en cada sinagoga. Compélalos a blasfemar. ¿Te suena familiar? Oye, esa ha sido la táctica de los perseguidores a lo largo de los siglos. Forzar a la gente a tomar una decisión. Blasfema a Jesucristo, reniega de Él, retracta tu fe en Él o serás condenado a muerte. Y Saulo estaba poniendo a sus compañeros judíos en esa misma posición. Blasfema el nombre de Jesús. Ódialo como yo o serás condenado a muerte. Y mira, el hombre, después de descubrir que el que estaba persiguiendo era realmente su Antiguo Testamento, Jehová, simplemente lo derribó y nunca pudo superarlo del todo. Bueno, hay muchos más relatos de cómo lamentó. El día en que persiguió tanto a estos creyentes judíos, está bien, volvamos al capítulo 15 de 1 Corintios. Entonces dice, soy el menor de los apóstoles porque perseguía la iglesia o la asamblea de Dios, esos creyentes judíos allí en Jerusalén. Y luego versículo 10, ¿cuál es la primera palabra? Pero, me encanta esa pequeña palabra de 3 letras. Y no hay nada que me guste más que cuando la gente llama y me cuenta sobre el otro lado. Entonces sé a quién han estado escuchando, porque no creo que nadie más use el término tanto como yo. Eso es lo que significa la palabra perro. Invariablemente significa el hidrovilado. Aquí, él había sido el principal perseguidor, aquellos que habían seguido a Jesús. Pero el otro lado, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Sabes otro que siempre pienso cuando veo esa palabra belleza? Gira conmigo hacia Efesios. Capítulo 2, otro. Gran PRO, otro lado. Y todo lo que quiero que sepas es esto, memorízalos o al menos sabe dónde encontrarlos. Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Vaya, cómo esto simplemente habla a los corazones. Y ahora él está escribiendo a los creyentes gentiles. En la ciudad de Éfeso, creyentes que estaban bastante por encima y más allá de los creyentes carnales en Corinto. A los creyentes de Éfeso nunca les encuentra una verdadera falta. Y así dice, y a vosotros Él os ha dado vida, a vosotros que estabais muertos en ofensas y pecados, en los cuales, en tiempos pasados, ustedes andaban conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. En otras palabras, eran seguidores del Dios de este mundo, Satanás. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros tuvimos nuestra conversación o manera de vivir, incluso los mejores de nosotros. Y ahora estábamos siguiendo el espíritu que ahora opera en los hijos de esta desobediencia, entre los cuales todos nosotros, lo siento, versículo 3, entre los cuales también tuvimos nuestra conversación en tiempos pasados, y el deseo es nuestra carne, cumpliendo el deseo de la carne. Éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Y luego el versículo 4, ¿qué es? Pero, Dios. Buen lugar terminar. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 7T452. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.